Que incline su rostro conmigo. Oremos. Padre, queremos poner toda la atención, Padre, en ti. Estamos muy agradecidos, Padre, por mandar a tu Hijo morir por nosotros y por la vida eterna que nos has regalado, Padre. Queremos nosotros oír tu palabra esta noche y atentamente, Padre, aprender más de ti. En tu nombre oramos. Amén. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Él amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama incondicional. La pregunta es, ¿nosotros lo amamos? ¿Amamos a Jesús? ¿Daríamos nuestro tiempo, nuestro ser por Jesús?
Amén. Cantemos este canto, dice Jesús, te amamos.
ese tiempo para oír tu voz, Padre. Háblanos, Padre, esta tarde. En tu nombre oramos. Amén. Qué lindo canto. ¿Pueden sentarse, por favor? ¿No están castigados? No. Jesús, te amamos. Eso fue lo que mis hijos regresaron diciendo de este viaje que tuvieron. De repente Elías me salió con: Jesús, te amamos. Y dije yo, si aprendieron una cosa, y es esa, gloria a Dios. Porque el amor de Dios, mis hermanos, es algo que en el ser humano no es natural. En el principio, antes que el hombre cayera, antes que el hombre pecara, era la naturaleza del hombre. Porque la relación entre Dios y el hombre no se había roto. Pero una vez esa relación fue rota a través de la caída, a través del pecado, ahora nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad nos aleja de Dios. Y es más fácil estar fuera de las cosas de Dios que estar metido en las cosas de Dios. Es más fácil el pasar días sin orar que buscar 5 minutos en oración. Es más fácil pasar semanas, meses sin leer la palabra que buscar 5 minutos metidos en la palabra, sin interrupciones. Y hay personas que pasan meses, años sin venir a la iglesia, que venir una vez a la semana. Y es triste cómo el hombre se ha vuelto, cómo le ha dado la espalda a Dios. Estamos en los últimos días. Y yo sé que cada semana les digo eso. Pero escúcheme bien. Va a llegar un día que nos vamos a dar cuenta, ya estamos en el cielo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo vendrá. Y ni cuenta nos vamos a dar. Cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar gozando de la presencia de Dios. Sea que muramos o sea que el Señor venga por nosotros antes, vamos a gozarnos con Él por la eternidad. Porque Él lo ha prometido. Y tristemente habrá muchas personas que se quedarán, que verán la gran tribulación y que tendrán que dar su vida literalmente por el nombre de Dios para ser salvos. Y estamos en el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías habla en cuanto al pecado del hombre, habla en cuanto a Dios queriendo llamar al pueblo de Judá. Y es en realidad una historia entre dos naciones. ¿Quiénes son? Judá, que acabo de decir, y Babilonia, la otra, Babilonia. Ya el profeta Isaías había profetizado, había dicho lo que iba a suceder, había dicho que si no se arrepentían iban a caer en la cautividad bajo Babilonia. Había aún profetizado que Babilonia iba a ser llevada cautiva también por ¿quién? Por los medos y los persas. Sin embargo, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no hizo caso. Viene Jeremías años después y vuelve a profetizar lo mismo. Y aún así, este pueblo no se arrepiente. Y la semana pasada nos quedamos, en realidad, en el capítulo 45, y acabábamos de ver
en el 44 terminamos, acabábamos de ver cómo la ciudad fue sitiada, fue quemada, el templo fue quemado, todo fue destruido por los babilonios. Y el capítulo 46 en adelante, yo espero que usted lo haya leído. Perdone, tenemos dificultades técnicas aquí, y así es de que no podrán ver las notas, pero bueno, tiene su Biblia, lleve conmigo usted la secuencia, gracias, la secuencia de lo que estamos viendo. Todavía están tratando de arreglarlo allá atrás, vamos a ver si lo logran hacer, si no pues no, ok, dejémoslo ahí, está bien, por favor, ya no toquemos nada ahí. Del capítulo 46 en adelante, mis hermanos, Jeremías da unas profecías en cuanto a 9 naciones que ya Isaías había profetizado. En realidad habla en cuanto a Egipto, los filisteos, Moab, y usted los puede ver ahí, los amonitas, los edomitas, los de Cedar y Azor, los de Elam, Damasco y Babilonia. Ahora no vamos a pasar mucho tiempo en estos porque ya los hemos visto en Isaías, pero en realidad hay 2 naciones que me llaman bastante la atención: Egipto y Babilonia. A través de la Biblia usted siempre va a encontrar referencias en cuanto a Egipto y a Babilonia. Cada vez que usted vea una referencia a Egipto, está haciendo referencia a ¿qué en nuestros tiempos? A la idolatría. Al mundo, a regresar al mundo como el pueblo de Israel, la nación de Israel siempre deseaba regresar a Egipto. Cuando le decían a Moisés, ¡ay! ¿Cómo extrañamos los panes, los peces, las carnes de Egipto? Cada vez que usted encuentre a Egipto es una referencia al mundo que nosotros continuamente estamos peleando en contra los deseos carnales. Como aún hay cristianos que por años ya han conocido a Dios y todavía dicen, ¡ay! Me acuerdo los días de pachanga, me acuerdo de lo que gozábamos, de lo que disfrutábamos. Y viven recordándose de los días en Egipto, en el mundo, en el pasado, antes de conocer a Cristo. Y cada vez que usted encuentre a Babilonia, ahora sí, la palabra de Dios está hablando de esta nación que representa la idolatría, como dijo hermana Elizabeth. Esta era una nación idólatra 100%. Y fue la nación que Dios utilizó para castigar a su pueblo Israel. Ahora Dios por muchas ocasiones, en muchas ocasiones, llamó al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a que se arrepintieran. Y si no, les dijo, voy a traer a una gente del norte que va a venir y los va a sitiar, los va a llevar cautivos. Y ya en el capítulo 39 les dice muy específicamente, van a estar cautivos por 70 años. Sin embargo, los líderes de Judá le dijeron a Jeremías, no nos vengas a decir nada de esto, tú estás mintiendo, ya en 2 años vamos a estar libres otra vez y podemos seguir pecando, podemos seguir adorando a la diosa del cielo. A ella es la que vamos a entregar los sacrificios. Bueno, mis hermanos, llega al punto donde la ira de Dios se rebalsa. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que no tolera el pecado. Y su misericordia, aún tan grande, Él llama al hombre al arrepentimiento. Pero cuando el juicio de Dios llega, también debemos de reconocer la razón por la que el juicio llega. Y es por el pecado. Y en los capítulos 50 al 51 encontramos la profecía contra Babilonia. Y quiero enfocarme nomás en unos pocos versículos para avanzar,
porque quiero llegar con la ayuda de Dios a Lamentaciones. Dice capítulo 50, versículo 17, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y poseerá y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Ahora, la nación de Babilonia fue una nación que, aunque era una nación ya de muchos años, no se estableció como un poder mundial hasta los tiempos de Jeremías. Sin embargo, la podemos encontrar en Génesis capítulo 9, cuando los mismos de Babilonia hicieron una torre, la cual se le conoce como la torre de Babel, y dijeron: vamos a subir hasta donde está Dios. El corazón de los babilonios, se les dice, así le vamos a decir, los babilonios, siempre estaba exaltado, estaba orgulloso de quienes eran como una nación. Durante este tiempo, acordémonos que habían 3 naciones que estaban peleando por el liderazgo mundial: Babilonia, Asiria y Egipto. Dios mandó a que cada una de ellas recibiera su castigo. Primero, los asirios cayeron bajo los babilonios, y después Egipto cayó también bajo Babilonia. Pero el castigo de Dios no se quedó ahí. Dios utilizó a Babilonia para castigar a Judá específicamente. Y podemos ver aquí en estos versículos como Dios dice: primero, dice, cayó bajo Asiria, y después bajo Nabucodonosor de Babilonia. Pero me encanta el versículo 19, porque aunque el castigo de Dios se ha hecho evidente en la vida de los de Judá, Dios promete volverlos a traer. Y dice el versículo 19: y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. ¿En qué año regresaron los israelitas, los judíos, a Jerusalén? En el año 539, cuando Ciro dio el decreto que todos podían regresar. Es ahí donde empieza el libro de Esdras y sigue con Nehemías. En el año 539, Ciro dio el decreto que todos los judíos podían regresar. Ahora, Ciro era el rey de Persia, y Dios habló de Ciro por nombre más de 150 años antes a través del profeta Isaías. Hasta que uno de sus propios sacerdotes le dijo: mira, este libro habla de ti, te menciona por nombre. Y Ciro, no cabe duda que eso causó algo en su corazón. Y es curioso, mis hermanos, que a veces Dios utiliza estas circunstancias para llamar la atención al hombre. Versículo 33 dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Quién es el redentor de Judá? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el redentor de Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es su redentor?
Jehová de los ejércitos. Y mis hermanos, nosotros debemos de descansar en esa promesa que Dios va a ser nuestro Redentor. A pesar que a veces las circunstancias parecieran que Dios se ha olvidado, que seamos honestos, a veces sentimos de esa manera. Aquí Dios dice, no me he olvidado, sé quiénes los oprimieron y yo voy a ser el que los redima. Pero tienen que pasar por este castigo, por haberme olvidado, por haberme dejado. Ahora, quiero que pasemos al capítulo 52. La cautividad de Judá ya lo hemos estudiado en el capítulo 39. Estos capítulos son casi idénticos, excepto que aquí nos da más detalles de lo que Babilonia saqueó, de lo que se llevó cautivo. Y dice el versículo 12: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, los paraviñadores y labradores, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia, y llevaron también los caldeos las palas, las descabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, de lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo era incalculable. Estamos hablando de casi 4,000 años atrás. No, mucho, son casi 3,000 años atrás. 2,500. Dejémoslo ahí. Pero el precio del bronce era mucho más valioso que hoy en día. Ahora acuérdese usted cuando Salomón estaba diseñando el templo. ¿Se acuerda cuando Salomón trajo a todos los trabajadores de diferentes regiones a que vinieran a hacer las esculturas? Y trajo los de bronce, trajo los de madera, los que esculpían las piedras, todo tan detallado. Llegó el punto donde el pueblo de Israel llegó a menospreciar todo lo que Dios les había dado. Entonces Dios lo entregó en manos de los de Babilonia. Y cuando llegamos al libro de Daniel, encontramos que el nieto de Nabucodonosor está haciendo una fiesta y saca todos los utensilios. Y es cuando el dedo de Jehová escribe en la pared. ¿Se acuerda de esa historia? Y escribe: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado has sido en balsa y has sido hallado falto. Fue el momento que Dios ya había establecido desde aquí, desde este capítulo 50, cuando dijo que Babilonia también iba a ser destruida. En ese momento Dios quitó el liderazgo de Babilonia
y lo entregó a los medos y los persas para cumplir su propósito en el pueblo de Israel, para hacerlos regresar una vez más. Dios nunca, mis hermanos, jamás se ha quedado sin cumplir una promesa. Y si Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo, debemos de confiar en esa promesa, que Él está con nosotros, que Él está con usted. Cuando usted esté en su hogar, esté en su trabajo, esté donde esté, Dios está con usted, porque Él lo ha prometido. Puede seguir leyendo usted el resto del capítulo, pero quiero pasar al libro de Lamentaciones. En realidad son solo 5 capítulos. Estoy asumiendo que usted lo leyó, porque le dije la semana pasada que leyera el resto de Jeremías y los 5 capítulos de Lamentaciones, porque quería avanzar en esta noche. En realidad hay muchos comentaristas que dicen que estos 2 libros deberían estar juntos, porque el mismo libro se titula Lamentaciones ¿de quién? De Jeremías. La fecha es aproximadamente entre el año 588 a 586, dependiendo de qué libro usted lea, va a encontrar diferentes fechas. Pero se cree que esto es inmediatamente después que el capitán de Babilonia, Nabuzaradán, había destruido el templo, habían quemado todo, y está Jeremías en medio de toda la destrucción. Yo no sé si usted alcanzó a ver los videos del 9/11 en Nueva York. ¿Alguno de nosotros, hermana, usted estaba en Nueva York en ese tiempo? Usted estaba en Nueva York. Tenemos aquí a alguien que nos podría decir el caos, que nos podría decir el pesor de algo, de la magnitud que este lugar experimentó. Polvo por todos lados, destrucción por todos lados, la gente en shock, no sabe qué hacer, se quedan parados. Así era la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que en un tiempo Dios había levantado y había dicho que Él iba a morar en ese lugar, en ese templo, si ellos le obedecían. Pero si le desobedecían, dice, yo los voy a dejar y no voy a ser su Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces imagínese usted a Jeremías en medio de esa destrucción, en medio de ese caos. Ahora pensemos en cuántos años Jeremías predicó. 50 años en total. A este punto ya había predicado aproximadamente 40 años. 40 años diciéndole a cada uno de los reyes, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Al pueblo, arrepiéntanse. Viene el castigo de Dios, vienen los de Babilonia. Nadie le escuchó. Ahora, como humanos, algunos de nosotros podíamos decir, bueno estuvo, ¿verdad que se los dije? Te lo dije. Podía haber dicho Jeremías al rey Sedequías, te lo dije, Sedequías, no me hiciste caso. Ahora hemos caído en las manos de Babilonia. Sin embargo, no hace eso. Y en vez, Jeremías empieza a lamentar. Ahora, el término de lamentación nosotros quizás no le damos el significado que tiene en los tiempos bíblicos. Porque era de llorar amargamente. Una desconsolación, un dolor en el corazón que este profeta sintió
al ver su amada Jerusalén destruida, al ver al mismo pueblo que lo metió en la cisterna, al mismo pueblo que trató de matarlo, al mismo pueblo que lo pusieron en cadenas. Jeremías lloraba cuando veía esto. Y mis hermanos, esto para mí es una lección bastante fuerte. Porque a veces, les soy honesto, oro por ustedes todos los días. Ustedes son famosos en el cielo. Dios dirá, otra vez estás orando por... Y me voy por familias. Pero déjeme decirle que a veces mi corazón se quebranta. A veces. Pero no siempre. Y Dios me ha hablado y me ha demostrado que tengo que llorar más. Porque así como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, hay hermanos en este día que no quieren hacer caso. Que me llaman cuando necesitan oración nada más. Pastor, necesito que ore por mí, por favor. Ay, hermano, ¿y por qué no nos ha visitado? No, es que cuando salga la vacuna, voy a estar ahí. Y le digo, ¿sabe usted que eso es pecado lo que está haciendo? Porque la palabra de Dios nos manda a reunirnos. Y si estamos desobedeciendo la palabra, estamos desobedeciendo a Dios. Sí, pero mi doctor me dice que no vaya. Mi familia me dice que no vaya. Y yo me entristezco, pero les soy honesto. No lloro por ellos. Y en vez los he entregado a la mano de Dios y le digo, Señor, toca tú su corazón. Pero no Jeremías. Jeremías llora por el pueblo y se lamenta. Y dice el capítulo 1, versículo 4. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. El pecado trae sus consecuencias. Y el hombre no busca de Dios hasta que está pasando las consecuencias de su pecado. Tristemente, a veces necesitamos pasar una calamidad en nuestra vida para reconocer y decir, tengo que estar en la iglesia. Tengo que buscar a Dios más. Tengo que darle a Dios. Mientras que Dios por muchos años nos ha bendecido, como lo ha hecho con el pueblo de Judá. ¿Por cuántos años los bendijo? Y ellos en vez le dieron espalda. Muchos cristianos Dios los bendice. Dios multiplica sus entradas. Y por años escuchan, dele a Dios lo que se merece, dele a Dios su diezmo, dele a Dios sus ofrendas, y no le dan. La siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año empiezo a dar. De repente viene la calamidad. Y ahí sí estamos aquí de rodillas. Señor, provéeme un trabajo. Y Dios nos dice, 2 años te proveí un trabajo, te olvidaste de mí. Y no entiendo yo cómo la gente puede olvidarse de Dios tan fácilmente por un trabajo.
confiamos más en nuestro empleador que el dueño del universo. Y aquí Jeremías está reconociendo y está diciendo: Jehová afligió al pueblo de Judá por sus rebeliones. La rebelión es reconocer que lo que estamos haciendo está mal. Pero sin embargo, no nos volvemos. Este pueblo era un pueblo rebelde, y vamos a ver más adelante que lo compara con Sodoma. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Naciones que estaban pervertidas. Y dice aquí Jeremías, Sodoma no era nada a comparación de Israel en estos tiempos. A ese punto habían llegado. Capítulo 2. Se me olvidó darles unos datos de Lamentaciones, a veces me emociono. Los datos son estos, mire. Lamentaciones son 5 capítulos, en realidad son 5 poemas que se componen de acrósticos. El capítulo 1 al 4 son acrósticos del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo contiene 22 letras. Si usted cuenta cada versículo en esos capítulos, son 22 versículos. Un versículo por cada letra del alfabeto hebreo. El capítulo 3 contiene 66 versículos, lo cual es 3 versículos por cada letra del alfabeto. Y así es como está dividido el libro. Y el capítulo 5 es una oración de humillación del pueblo, lo cual vamos a llegar ahí prontamente. Capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó la tierra las fortalezas de las hijas de Judá. Humilló al reino y sus príncipes. A veces se nos olvida que tanto las bendiciones como el castigo viene de Dios. Dice que Dios nos castiga o nos llama la atención como padre a quien ama a su hijo. Si usted corrige a su hijo, usted está previniendo que ese hijo, que ese niño se desvíe. Y lo corrige porque lo ama, ¿verdad? Si usted no lo amara, lo dejara que hiciera lo que quisiera y el niño creciera torcido. Un árbol torcido no se puede enderezar. Así es Dios con nosotros. Dios nos corrige y aún a veces nos castiga para llamarnos la atención. Y aquí el profeta está reconociendo que fue el Señor quien destruyó, que fue Dios mismo el que mandó la destrucción. Y vamos a ver en el capítulo 5 que el pueblo lo reconoce. A veces las dificultades que pasamos nosotros creemos que nosotros mismos nos las hemos traído, pero a veces, mis hermanos, viene de Dios. No estoy diciendo que todas las dificultades que usted tiene viene de Dios o que Dios lo está castigando, pero a veces es resultado de algo en nuestra vida. Y cuando usted esté pasando por esos momentos difíciles, hágase un autoanálisis, hágase una pregunta y diga: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando? ¿Por qué esta prueba? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te puedo dar? ¿En qué te estoy fallando? Que Dios nos demuestre. Pasamos al capítulo 3. Encontramos uno de mis
versículos favoritos de la semana. Aquí está el profeta hablando y está prácticamente quejándose con Dios, pero él mismo reconoce algo hermoso. Y dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amarguras y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría de verdad Jeremías? Dice, yo soy. No cabe duda que el estrés que este hombre pasó causó enfermedades en él. Dice, mi piel se envejeció, quizás todo el cuerpo le dolía. ¿Ha visto usted una persona que ha pasado una vida muy dura? Se nota en su rostro, se nota en su ser. Ese era Jeremías. Pero mire lo que dice el versículo 22. Desde el 19 leamos, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. ¿Sabía usted que ese canto estaba aquí? Algunos de nosotros quizá no. Pero es un canto bíblico y es un canto hermoso. Sí lo sabemos, ¿verdad? ¿No? Sí lo hemos cantado. Yo lo he cantado. Bueno, tendré que dirigir, Roberto. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Ese es un, ¿cómo se dice? Statement, declaración, gracias, siempre se me olvida esa palabra, una declaración poderosa, porque mientras todos dirían, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se olvidó de la nación de Judá, Dios se olvidó de Israel, se olvidó de su pueblo, Jeremías dice, Dios no se ha olvidado, porque por su misericordia no nos ha consumido. Si Dios no tuviera misericordia del hombre, nosotros no estuviéramos aquí. No existiéramos porque Él hubiera acabado con el hombre desde Adán. Sin embargo, dice Génesis, que Dios dijo, no contenderá mi enojo para siempre. No estaré enojado con el hombre para siempre. Voy a arreglar esto que han hecho ellos, el pecado que ellos mismos han traído. Voy a mandar a mi Hijo Jesucristo a que muera por ellos y que a través de Él sean salvos. Y voy a volver a restablecer
ese pueblo, esa nación. Ese es el corazón de Dios, mis hermanos. Siempre amándonos, siempre siendo misericordioso para con nosotros. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cuando usted esté pasando dificultad, lea este libro. Acuérdese, nuevas son cada mañana. Aunque usted esté pasando tanta dificultad que tenga hambre, acuérdese, si tiene hambre quiere decir que está vivo. Y si está vivo, Dios ha prometido que va a proveer. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora pasamos al capítulo 4. Este es un capítulo, yo considero uno de los peores. Mire lo que dice el versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, está Dios hablando, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, así que acamparán contra ella compañías. Qué terrible que Dios diga de su propio pueblo, de los hijos de Dios, de los escogidos, son peores que Sodoma y Gomorra. ¿Qué punto había llegado el pecado de Judá? El pecado de esta nación. Después de haber visto la mano de Dios en el desierto, después de haber experimentado todo lo que habían pasado, para llegar a ese punto, a sacrificar a sus propios hijos, a estos dioses paganos. Y a consecuencia, mire lo que sucede. Durante Babilonia estaba saqueando la ciudad, tomó aproximadamente 1 año y medio. El hambre y la sequía fue tanto que llegaron al canibalismo. Ahora, si usted lee la Biblia, dice, ¿dónde dice eso? Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Uno podrá preguntarse, ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso? ¿Qué Dios es ese que haya permitido eso? Sin embargo, Dios nunca quiso eso. La vida de un niño es tan preciosa para Dios que al mismo profeta Jeremías, Dios le dice, antes que nacieras ya te había escogido. Y el salmista dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y fueron conocidas antes todas las cosas que todavía faltaban de formarse. Y mi corazón se duele, mis hermanos, escúchenme bien, cuando veo cristianos, creyentes, que ponen ahí, Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere salvar, pero estamos apoyando a ciertas personas que apoyan el divorcio.
¿cómo es eso posible? Si usted me conoce a mí, yo nunca digo soy republicano, soy demócrata, soy liberal, soy cualquier cosa. No. Yo me considero teócrata. ¿Sabe qué es eso? Si está en la Biblia, lo apoyo. Si no está en la Biblia, no lo puedo apoyar. No puedo yo apoyar a un hombre o mujer que esté en contra de lo que dice la Biblia. Y como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios en tener cuidado en lo que nosotros apoyamos. Y cuando este pueblo de Israel y Judá ofrecieron a sus hijos en sacrificio, Dios tomó nota. Y en mi opinión, eso fue lo que rebalsó la ira de Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Al punto donde ellos mismos, algunos de ellos, se comieron a sus propios hijos. ¿Dónde estaba Dios? Yo creo que Dios estaba llorando, estaba adolorido al ver que su pueblo había llegado a tal extremo. Pero ¿por qué pasó eso? El versículo 13 nos da la respuesta. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Se acuerda de los profetas que hablaba Jeremías y decía, Dios mismo les dijo, ustedes son profetas falsos, yo no los envié? A esos hombres que profetizaban y decían, no es cierto, Dios no nos va a entregar cautivos, somos sus amados, somos sus hijos, somos su pueblo escogido. Dios no va a hacer eso. Y el pueblo lo creía. Aquí Dios está diciendo, por el pecado del pueblo, porque ustedes mismos pasaron eso. Y concluye con el capítulo 5, y es una oración hermosa. Dice el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El egipcio y el asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá. Y los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay,
ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El pueblo reconociendo por fin que habían pecado. Y ahí, en su dolor, por fin claman a Dios. Mis hermanos, Dios es fiel y Dios es justo y Dios ama al pecador, pero también quiere que sus hijos permanezcan fieles a Él. Es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria con ninguno. Y las personas que están jugando con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, tendrán que entregar cuentas a Dios. Al hombre lo podemos burlar todo el tiempo, pero a Dios jamás, nunca podremos esconder nada delante de Él, porque Él lo sabe y lo conoce todo. Dice la palabra de Dios que si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Es lo hermoso de vivir bajo la gracia, cual vamos a estar viendo este domingo. Esa gracia inmerecedora, esa gracia que transforma. Y es por su gracia y su misericordia que estamos aquí. Gloria a Dios, porque hemos llegado al final de estos libros. Con la ayuda de Dios seguiremos nuestro estudio. Siga leyendo. Continuamos con el libro de Ezequiel. Con la ayuda de Dios resumiremos nuestro estudio durante las siguientes semanas. Así es de que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, mi Dios, tus misericordias en nuestras vidas, y tu fidelidad permanece para siempre. Padre, gracias por ser un Dios fiel, un Dios que nos amas, un Dios que nos perdonas, un Dios que está dispuesto, Señor, aún castigarnos si eso es lo que toma para que nosotros, Señor, vengamos a ti. Te ruego que tú nos ayudes a entender tu bondad, tu misericordia y tu propósito para nosotros y a permanecer fieles, Señor, hasta el día que tú vengas por nosotros. En tu nombre oramos. Amén, Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga.